Hola, Oltubers. Hoy vamos a hablar de cine. Esto no es ninguna novedad. La novedad es la disculpa que nos hemos encontrado para hablar de un tipo verdaderamente asombroso que durante 20 años fue considerado el mejor actor de su generación. Lamentablemente murió joven, vivió lo que pudo y no dejó un cadáver bonito porque nunca son bonitos los cadáveres, pero en cualquier caso quiero hoy hacer una mención especial para un tipo que se llamó Montgomery Clift, conocido por sus amigos como Monty, y que justamente este año cumpliría 100 años. Pero claro, se quedó en el camino solamente con 46. La verdad es que este es un actor que durante mucho tiempo estuvo en dura competencia con otros actores que tenían más o menos la misma historia. Incluso algunos eran de su mismo pueblo. Por ejemplo, Marlon Brando y él nacieron en Omaha, en Nebraska. Montgomery Clift unos 4 años antes que Marlon, pero siempre le tuvo ahí un poco como enfilado. Los dos estuvieron, por supuesto, junto con otros famosos en el Actors Studio y, como consecuencia, tenían un sistema interpretativo muy semejante. ¿No sabéis lo que es el Actors Studio? Pues os lo explico rápidamente. Esa es la escuela de interpretación y también de dirección y de otras disciplinas relacionadas con el cine y con el teatro más famosa del mundo. De hecho, los creadores del invento, Elia Kazan fundamentalmente, después muy controvertido por su actuación durante la caza de brujas en Hollywood, en el año 47 decidió montar esta escuela viniendo un poco de los que habían trabajado anteriormente en esto. Uno de ellos era Lee Strasberg, que más tarde se sumaría con entusiasmo al empeño y sería el profesor más reconocido de todos los que pasaron por allí. Pero todavía antes venía de Stanislavski. Igual habéis oído hablar del método Stanislavski, que es el que esta escuela proponía fundamentalmente a sus estudiantes. El método Stanislavski, por no liarnos demasiado, significa que el actor tiene que sentir lo mismo que siente el personaje que está interpretando, para lo cual debe meterse dentro de su psique, dentro de su cabeza y tratar de comportarse como lo haría el personaje en las circunstancias que le son ordenadas. Esto para el teatro igual está bien, porque te metes en el personaje, estás 2 horas y luego con un poco de suerte sales con los amigos y te olvidas de ello. Pero para el cine es un poco más complicado porque tienes que estar muchas horas en el plató, tienes que rodar, cortar y meterse en el papel, pues te obliga a ciertos altibajos mentales. Pero bueno, vamos a lo importante. Lee Strasberg empieza a trabajar con el método Stanislavski en los años 30, se hace amigo de Elia Kazan, que a su vez junto con Cheryl Crawford y Robert Lewis forman el Actors Studios en 1947. Y ya digo que después, en el 51, se suma Lee Strasberg. Por ahí han pasado la crema innata de la generación de los Marlon Brando y Montgomery Clift. Por ahí ha pasado Marilyn Monroe, ha pasado Paul Newman, luego han pasado Al Pacino, por supuesto Robert De Niro. Ha pasado gente que no creeríais que ha estado en una escuela de interpretación, como es el caso de Mickey Rourke o Sylvester Stallone, o incluso Alec Baldwin o Bradley Cooper, para que veáis que la escuela lleva mucho tiempo funcionando y que han pasado diferentes generaciones. Por allí ha pasado también Dustin Hoffman, por supuesto, y un montón de gente que ha conseguido la fama, porque yo creo que la escuela tenía un cierto enchufe con Broadway, y de la escuela, los más famosos siempre acababan en los escenarios de Broadway. Eso es lo que lo pasó a nuestra gente. Marlon Brando, por ejemplo, debutó de manera estruendosa interpretando al Kowalski de un tranvía llamado Deseo, y nuestro héroe, Monty Clift, pues llegó allí con 13 años. Estaba claro que lo suyo era la interpretación. Pero ya digo que siempre mirando de reojo a sus compañeros. En cualquier caso, esta es la historia antes del cine. Vamos ahora con la historia dentro del cine. Montgomery Clift debutó ya con cierta edad en Hollywood, con 28 años. Eran tiempos en que los candidatos a estrella pues tenían que trabajárselo previamente para llegar maduritos y ya consolidados como actores a las películas. No como en los últimos años, en los que jóvenes y adolescentes incluso se convierten en estrellas de la noche a la mañana, pero no discutamos de este tipo de cosas porque no viene al caso. Debuta en 1948 y no sabemos muy bien con qué película, porque hay dos candidatas. Depende de la fuente, nos encontramos con una o con otra. Puede ser Río Rojo o puede ser Los Ángeles Perdidos. Río Rojo es un western de Howard Hawks,
en la que el protagonista, John Wayne, tiene que llevar una manada de ganado de un lugar a otro, que eso ha dado pie a numerosas películas del oeste. Con él va su hijo adoptivo, un niño al que encontró después de un ataque de los indios a una caravana, y ese joven es Montgomery Clift, un tipo alto, guapo, verdaderamente encantador, dicharachero, un papel verdaderamente fantástico. La crítica dijo, ¿de dónde ha salido el tipo este? Que nos ha sorprendido. Nosotros ya lo sabemos porque lo he explicado anteriormente. Y en definitiva se consolida rápidamente con esta película y con Los Ángeles Perdidos, que está dirigida por Fred Zinnemann, que es uno de esos alemanes que ha salido de su país en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, o incluso antes, y se ha llegado hasta Hollywood. Todavía no es el director famoso que será poco después al realizar films como Solo ante el peligro o A la hora señalada, depende de dónde nos estés viendo, pero bueno, High Noon en definitiva, o De aquí a la eternidad. Pero en el año 48, Fred Zinnemann ya tenía una sólida carrera detrás. Hizo esta película en recuerdo, como muchos alemanes hicieron al final de la Segunda Guerra Mundial, de su auténtica nacionalidad. Es decir, volvió a Berlín, se llevó a Montgomery Clift y le soltó allí entre las ruinas para que contara la historia de un niño que está buscando a su madre, el soldado americano le ayuda. Una película que no es ninguna obra maestra, pero que sí es una película muy tierna, con cierto sentimiento de recuperación y otro gran papel para Montgomery Clift. Este chico es que es verdaderamente asombroso. Claro que son dos papeles muy amables y el público podía pensar, este hombre está destinado a hacer este tipo de interpretaciones. Error. Su tercera película es La heredera de William Wyler, esa historia donde el bueno de Monty Clift se convierte en un avispado cazatesoros y trata de ligar con Olivia de Havilland, que era una solterona, en realidad era una solterona con 30 y pocos años. Hay que ver lo que hace el cine. Y cuando descubre, primero, que no va a heredar el dinero que tiene su padre porque éste la deshereda, se va tranquilamente. Pero cuando descubre que ella ya era rica porque había heredado el dinero de su madre, trata de volver y entonces se encuentra con la puerta cerrada. Es un papel un poco más desagradable que rompe un poco el mito del amable muchacho que es Montgomery Clift. Y en todos los casos hizo estupendas interpretaciones. Bueno, después de eso le ofrecen hacer El crepúsculo de los dioses, la película de Billy Wilder, que es un film que, como todo el mundo sabe, está interpretado por William Holden. Él lo rechazó diciendo que ya había estado relacionado con una mujer mayor, o sea, 5 años mayor que él aproximadamente, y que no quería más relaciones con gente como Gloria Swanson, que ya tenía 50 y tantos. Más tarde rechazó, otro gran error, el papel de Al este del Edén, que fue a las manos de James Dean y la convirtió en una estrella. Pero bueno, Monty no necesitaba todo este tipo de cosas. Lo curioso es que se fue a hacer una película titulada Sitiados, otra vez haciendo de soldado a las órdenes de George Seaton, que fue una película que pasó absolutamente desapercibida. A veces las estrellas también se equivocan. Pero la quinta película es Un lugar en el sol, de George Stevens. Stevens es un cineasta que trata de contar la gran historia americana y empieza por esta película, que es una adaptación de una famosa novela de Theodore Dreiser, que cuenta cómo otra vez una revista trata de alcanzar el poder y la gloria y el dinero de la clase más favorecida. Pero él tiene una novia, Sally Winters, pero de repente piensa que puede acceder a la blanca mano de Elizabeth Taylor. Y él decide hacer cosas que no contaré aquí, porque tampoco estoy para spoilear las películas. Pero bueno, la verdad es que es otro de esos personajes muy esquinados que el bueno de Montgomery Clift solucionó en un pispás. Hay que decir que en esta película, como queda claro, conoció a Elizabeth Taylor, que fue una figura muy importante en su biografía, a un nivel absolutamente personal. Elizabeth Taylor tenía la costumbre casi bien conocida de coger a gente que le parecía un tanto desasistida por la fortuna, gente que se comportaba muy directamente en la vida real, pero luego en la intimidad pues dejaba florecer algunos agujeros en su personalidad. Y Monty Clift es cierto que no estaba habituado a la vida de Hollywood. Él no iba a fiestas, se quedaba en su casa leyendo tranquilamente, le emparejaban con diferentes mujeres y, bueno, pues la cosa no salía bien nunca y, en definitiva, se ganó una cierta fama de hombre huraño y poco dado al jolgorio. Sin embargo, Elizabeth Taylor estuvo siempre a su lado mientras él hacía, por ejemplo, películas como Yo confieso, que es otra película un poco tormentosa, esta vez dirigida por Alfred Hitchcock, en la que interpreta a un cura al que le cuentan en confesión que hay un tipo, el que se confiesa, que es un asesino.
Pero cuando le acusan al propio cura de haber sido el asesino, este no puede decir la verdad porque está bajo secreto de confesión. Y a poca religión que sepáis, sabéis que el secreto de confesión es inviolable. No puede contarse lo que se ha dicho en secreto de confesión. Por supuesto, hay una historia amorosa, en esta ocasión con Anne Baxter, y con la maestría de Hitchcock, es otra de esas películas excelentes. Luego le llama Vittorio De Sica para hacer Estación Termini, que es una película que rueda en Italia, junto con Jennifer Jones. Vittorio De Sica es uno de los reyes del neorrealismo italiano, que ha hecho películas muy relacionadas con la dura realidad de la posguerra. En esta ocasión habla de dos americanos que están en Roma y hace una pequeña película de cámara, simplemente basada en ellos dos, que es una de esas pequeñas delicias y esas joyas que desgraciadamente han quedado un poco olvidadas. Pero no importa, porque inmediatamente el bueno de Monti es llamado por el que dirigió su primera o segunda película, Fred Zinnemann, para interpretar uno de los papeles principales de aquí a la eternidad. Una super película que pretende ser algo verdaderamente rompedor y maravilloso, y de alguna manera lo es. Esa película es más famosa por la aparición de Frank Sinatra en algo que tuvo mucha discusión y que no vamos a repetir aquí, pero que tiene que ver con la famosa escena del caballo en la película El Padrino. Y no diré más. De aquí a la eternidad es un super éxito, pero bueno, Monti ya está muy colocado en la fama más absoluta. Y entonces le llama a Elizabeth Taylor para hacer lo que se pretendía, la versión más o menos remozada de Lo que el viento se llevó, que se tituló El árbol de la vida, una película sobre la guerra civil americana, con algunas estrellas como Elizabeth Taylor, Montgomery Clift, Eve Marie Saint, Lee Marvin y un largo etcétera de intérpretes. Y ahí estaban haciendo esa película cuando ocurrió lo más terrible que le ha ocurrido a este hombre en la vida. Un día, después de una fiesta en casa de Elizabeth Taylor, salió, no se sabe si quizá intoxicado etílicamente, y se estrelló contra un árbol que estaba a apenas 2 manzanas. Fue un golpe verdaderamente tremendo. Pasaba por allí Kevin McCarthy, el actor Kevin McCarthy, lo descubrió, fue rápidamente, avisó a los invitados de casa de Elizabeth Taylor, salieron corriendo. La propia Elizabeth llegó allí, vio la cara deformada de Montgomery Clift e incluso le salvó la vida porque vio que no podía respirar, le metió los dedos en la boca y le sacó 2 dientes que se habían incrustado en su garganta. A ese nivel de violencia había llegado el accidente. Le salvó la vida, pero le sumió todavía más en esa introspección típica de Montgomery Clift, que la verdad no mejoró nada a partir de ese momento. No solo eso, sino que tuvieron además que parar el rodaje y empezarlo cuando al hombre le habían reformado la cara. De hecho, en la película se puede ver perfectamente cuáles son las partes rodadas antes del accidente y las que se rodaron después. Fue en el año 55, fue un año verdaderamente trágico porque esto ocurrió el 12 de mayo del 55, pero es que 5 meses más tarde, el 30 de septiembre, se estrellaba James Dean, el emblema de la nueva generación, el actor que estaba llamado a hacer las más grandes cosas, y moría en el accidente. Le vino bien a Paul Newman porque parece que le dieron algunos papeles que les iban a encargar al bueno de James Dean. Marlon Brando también seguía por su parte haciendo lo que quería, así que no había demasiada competencia. Pero fue un año terrible este del 55 y sin embargo Monti se recuperó y salió adelante. Así que El árbol de la vida se terminó 2 años después de haber empezado el rodaje. Pero de manera casi continuada, Edward Dmytryk, su director, otro de los que se fue un poco de la lengua durante la caza de brujas, que fue de los 10 de Hollywood, otro día contaremos esa historia, le llamó para hacer una película titulada El baile de los malditos, protagonizada, curiosamente, por Marlon Brando, su gran rival. Podéis pensar, menudo choque de talentos, menudo choque de titanes. Bueno, no pasó nada porque los 2 actores no se encontraron en el rodaje, porque Marlon Brando interpretaba a un oficial alemán, es una película sobre la Segunda Guerra Mundial, y Monti, junto con Dean Martin, que estaba deseando olvidar su etapa con Jerry Lewis como actor cómico, que se puso en plan dramático en esta película, eran soldados americanos que iban en otro lado de la batalla. La película fue muy aplaudida, a mí me parece una película francamente mejorable, pero lo mismo que El árbol de la vida, que
hay que aguantarla también. Dmytryk no fue un gran director, sobre todo después de chocar con el Comité de Actividades Antiamericanas. Pero no importa, porque Montgomery Clift seguía siendo un plato muy apetecible por directores de todo tipo. Por ejemplo, estuvo trabajando para Jack Donoghue en una película olvidada, Corazones Solitarios, y por otra parte tenemos a Joseph Leo Mankiewicz, que es uno de los grandes directores de la historia, que le llamó para hacer de repente El último verano, una película donde la coprotagonista era otra vez Elizabeth Taylor. Esta es una película muy famosa por diferentes circunstancias. Primero porque está basada en una obra de Tennessee Williams, que era un dramaturgo verdaderamente retorcido en sus planteamientos. Luego porque abordaba asuntos psicológicos de hondo calado, lo cual a Montgomery Clift le venían muy bien. Por otra parte, tenía un reparto de estrellas. Además de los mencionadas, estaba Katharine Hepburn. Por cierto, Katharine Hepburn, cuando terminó el rodaje de esta película, se fue al director y le pegó una bofetada. Y no diremos por qué. Parece que hubo mucha tensión en el rodaje de la película. También es famoso por un bañador blanco con el que aparecía Elizabeth Taylor, que se convirtió casi en icono de la moda en el año 60, que es cuando se rodó la película. Así que, bueno, pues la verdad es que es una película muy interesante, porque todas las de Mankiewicz lo es, y Montgomery Clift parece que recuperó un poco la confianza, lo que le sirvió después para trabajar a las órdenes de Elia Kazan, os recuerdo, el creador de Actors Studio, que hizo Río Salvaje en compañía de Lee Remick, uno de esos dramas rurales que estaban muy de moda por aquel entonces. De alguna manera Al este del Edén también lo es, y esa América profunda que también ha retratado el cine. La película es fantástica, y la verdad es que merece mucho la pena recuperarla si estáis por la labor. Y después llegamos a la película clave de esta etapa, que es Vidas Rebeldes. Vidas Rebeldes es la última película de Clark Gable, la última película de Marilyn Monroe y casi la última película de Montgomery Clift. Es curioso porque John Huston, su director, le pidió a Arthur Miller, que por aquel entonces estaba separándose de Marilyn Monroe, una historia para que pudieran interpretarla estos intérpretes. Y Arthur Miller la escribió, es un guión directamente hecho para el cine. Cuenta la historia de unos vaqueros ya en época muy reciente, hay coches y furgonetas y todo este tipo de cosas, que cazan caballos. Es, podríamos decir, un western crepuscular donde Marilyn Monroe se enfrenta a estos locos que tienen como único medio de vida ese, pero que ven que está desapareciendo, y hay una cierta desesperación a lo largo de toda la película. De hecho, la tensión del rodaje quizá fue la culpable de que solo unos días después de terminado Clark Gable muriera de un ataque al corazón. Por cierto, murió hace 60 años. Quizá algún día le dediquemos un vídeo en este canal. Por su parte, Marilyn Monroe tardó año y medio en morir, pero no hizo más películas. Empezó una con Dean Martin y se quedó a medio rodar. Y los misterios en torno a la muerte de la actriz pues son legendarios y no vamos a descubrir nada nuevo en ese sentido. El resto del reparto, Eli Wallach o Thelma Richter, también estuvieron muy nerviosos con esta historia, que era, como queda claro, una película pues de despedidas de todo tipo. Sin embargo, John Huston, terminado el rodaje, le dijo a Montgomery Clift a ver si quería seguir con él, porque tenía una película muy interesante que se titulaba Freud, el padre del psicoanálisis, ya sabéis. Cosa curiosa, porque el psicoanálisis le vendría muy bien a Montgomery Clift, pero él interpretaba a Freud y analizaba la película, uno de esos casos en los que intervino el psiquiatra. Y la verdad es que la película está bien, pero también fue un desastre de rodaje. Fijaos hasta qué punto que la productora demandó a Montgomery Clift por sus continuas huidas del plató. A veces no aparecía, a veces se marchaba, y tuvieron que presentarse los abogados para decirle: tío, tienes un contrato firmado, termina la película. Bueno, todo esto se resintió bastante, y en consecuencia pues se salió como pudo. En este espacio de tiempo, Montgomery Clift estuvo metido en lo que algunos llamaron ingeniosamente, pero de forma muy morbosa, el suicidio más largo de Hollywood. Durante este tiempo, como consecuencia del accidente, estaba tomando cantidad de medicinas, se aficionó también a las drogas. Por mucho que fueran calmantes, esas sustancias iban mermando poco a poco su capacidad física, y el hombre hacía lo que podía, pero bueno, la verdad es que resultaba casi imposible salir adelante. Trató de hacer más películas, hizo una magnífica interpretación en Vencedores o Vencidos,
Es curioso porque esta película, que cuenta los juicios de Nuremberg contra los prebostes nazis, está ambientada prácticamente entera en la sala del juicio. Bueno, pues Montgomery Clift exigió que su sesión, él hacía de un superviviente de los campos, se grabara en una única jornada. Y a ser posible con planos muy largos para que él se pudiera meter en el personaje, porque la verdad es que es un personaje muy afectado y pudiera hacerlo bien. Y la verdad es que el resultado es excelente, pero es que en esa película todo el mundo está excelente, hasta Richard Wilmer, que interpretaba un papel poco apropiado, el de fiscal. No decimos que sea un mal actor, pero ese papel no era el apropiado para él. Pero bueno, en cualquier caso, es una película histórica, muy discutida también. Incluso el título aquí, Vencedores o Vencidos, el título original son Los Juicios de Nuremberg, pues también es un poco ambiguo y no sabemos muy bien cómo tratarlo. Pero, después de esto, Montgomery Clift se retira. Lo intenta, trata de recuperarse, trata de hacer lo que sea. Ya no le llaman. Los productores se han cansado de él, dicen que es muy problemático, y de repente en el año 66 aparece y hace una película titulada El desertor, de un desconocido Raúl Levy, que es una película de espías, poco digna y nada representativa, quizás su peor película, y a continuación muere. Muere porque de repente tantas pastillas y tantos medicamentos han acabado colapsando su organismo. Y esta es la historia de Montgomery Clift. Si queréis más detalles, pues hay multitud de sitios donde encontrarlos, pero yo os recomiendo una canción de Clash que aparece en el disco London Calling, que se titula The Right Profile, es decir, el perfil perfecto. Y habla de Montgomery Clift, incluso cita algunas de sus películas: Un lugar en el sol, Río Rojo, De aquí a la eternidad, Vidas rebeldes. Bueno, para animar un poco esta charla, que nos ha resultado un poco deprimente porque la personalidad de Montgomery Clift así lo quería. Espero que os haya gustado. Si no estáis de acuerdo con algo que hemos dicho, pues podéis comentarlo en nuestros comentarios. Si os ha gustado, podéis suscribiros si no lo habéis hecho ya. Y si no os ha gustado, sea cual sea vuestra opinión, contádselo a los amigos, que estamos aquí para lo que vosotros gustéis. Volveremos dentro de muy poco. Hasta ahora mismo.